¿Qué tal? ¿Qué les pareció el video de hoy? Todo bueno. ¿Estuvo bueno? ¿Y pudieron practicar un poco? ¿Llegaron a hacer ese traspaso a la práctica? Yo todavía no, pero planeo hacerlo. ¿De señales? Sí, de señales. No, todavía no. Me imagino que más de uno debe estar con la práctica de semáforos, ¿no? Sí. Era un poco larga. Sí. Yo les recomiendo que traten de hacer algún ejercicio de señales hoy, más allá de que no terminaron lo de semáforos, como para también fijar el tema de hoy, ¿no? Si no, como que uno ve la teoría y dice, bueno, después lo hago, después cuando termine lo de semáforos, y, y termina siendo contraproducente, pues después hay que volver a mirar todo y uno no se acuerda de mucho. Entonces está bueno. Ya estamos. Tal cual. Semáforos. Semáforo. Son super temas. De hecho, no es tanto el contenido, ¿no? En esta segunda parte. Pero. Exactamente. Voy a decir lo mismo que dijo Andrés, pero ahora con fechas, ¿no? Que es la clase que viene, que es el 9 de junio, vemos memoria compartida. El 16 tenemos clase de repaso, consultas, dudas. El 23 el segundo parcial y el 30 recuperatorio y se termina la materia. 20 de junio. Lo de señales no es que sea solo para procesos pesados, porque vos podés procesar señales con algunas lógicas de hilos, pero sí, las consignas apuntan a usar señales para comunicar procesos pesados. Que Nahuel preguntaba ahí por el chat, por si alguno no lo vio. ¿Y lo de semáforos qué tal? ¿Cómo vienen con eso? Digo, más allá de no haber terminado, ¿sienten que van avanzando a paso firme? ¿Tienen dudas? ¿Quieren aprovechar para preguntar algo? Cri. Hola, profe, ¿me escucha? Ahí te escucho, Nahuel. Lo que me pasaba a mí es que siempre declaraba los semáforos en el main, no como una variable global. Claro. Lo funcionaba mal, no entendía por qué. Y a veces me pasaba que no inicializaba el semáforo con el init y aún así funcionaba. Y vos a todo esto no lo definías como global y después lo querías usar dentro de alguna función, ¿no? Sí. Claro, por eso. Exactamente, por eso. Era el error que me tiraba. Lo voy a decir de nuevo por si alguno no lo pescó. Lo que estaba haciendo el compañero era definía el semáforo dentro del main y después lo quería usar dentro de una función. Pero tiene que ser global, ¿no? Si lo vas a usar en una función, sí. Si no lo vas a usar en una función y lo vas a usar dentro del main, no necesitas que sea global. Ah, ok. O sea, eso no tiene que ver con los semáforos, eso tiene que ver con el ámbito de incumbencia de las variables. Okay. Cuando uno en C tiene una variable declarada en el main, esa es una variable que es local al main, no es global. Entonces, si después la quiero acceder desde otra función, no voy a poder. Siempre. En general, los lenguajes suelen comportarse así. En algunos lenguajes uno puede digamos, usar la variable en el main, pero indicar que es global en otros lenguajes, no en C. Entonces, de esa manera es medio un vericueto, pero conceptualmente, si yo quiero usar una misma variable
en el main y en una función, tiene que ser global. O trabajo con una función, perdón, o trabajo todo en el main y ahí no necesito variables globales, sino que son variables del main. Me pasó porque hasta ahora no usaba variables globales, como siempre decían que no se tenía que usar. Mala palabra, siempre dices. Sí, exactamente. Una mala práctica. Lo que es una mala práctica es usar variables globales como abusando del mecanismo, ¿no? Todo es una variable global y no. Pero, digamos, es una herramienta válida que uno tiene que entender en qué situaciones usarla. Y además por una cuestión de también. ¿Y el resto cómo viene con la práctica de semáforos? Pregunta bien que se va sumando. Así es. Lisa. A ver, cuénteme, ¿alguno arrancó con la práctica de señales hoy que les dimos tiempo? Sí, profe, yo probé, pero me parece que me tiró un error. Me tiraba Lola, pero después esperaba los 20 segundos y... ¿Querés compartir pantalla? Está bueno para verlo. ¿Te parece, Andrés? Vamos por... Y después pasamos en limpio repasando la presentación. ¿Querés, Diego, compartir? Este grupo está necesitando presencialidad, me parece. Con Andrés venimos de cursar un seminario de la maestría que estamos haciendo juntos. Y para que vean las diferencias, nos exigen a todos tener cámara prendida todo el tiempo. Podemos disfrutar de la virtualidad, pero hay que estar con cámara y hay que, obviamente, participar activamente, ¿no? Claro. Y entonces, ¿el 23 y el 30 va a ser presencial? Sí, el segundo parcial recuperatorio es presencial. Ah, no. Fíjense que igual tienen el proyecto de cátedra NBA donde dice desde el primer día todo. Dice qué unidad se ve en cada clase, cuándo es el parcial y demás. Lo que no dice es lo que vos preguntaste, Sergio, que es presencial. Los parciales y recuperatorios. Diego, no sé si estás por ahí, te proponía compartir pantalla y ver el error que te había dado. Si no, Belén, también vos, que comentabas en el chat, si te animás te invito a compartir pantalla y vemos a ver qué estaba faltando. ¿Querés compartir? Sí. Profe, ¿me escuchan ahí? Ahí te- No, igual les quería comentar que no puedo ni compartir y a veces tardo millones de años poniendo el micrófono porque es súper lenta la computadora. Pero les voy escribiendo por el chat igual. Dale, igual aprovecho y te cuento lo que preguntabas, ¿no? Igual después lo vemos bien en la presentación de nuevo, pero ¿la idea cuál es? Voy a contextualizar. Nosotros venimos trabajando en la primera parte de la materia con procesos que concurrentemente solucionan una determinada problemática, y la clase pasada dijimos que estos procesos que trabajan de manera concurrente, en algunas situaciones quieren compartir un recurso y hay que protegerlo, o necesitan de alguna manera garantizar que se respete cierto orden. Y para eso usábamos semáforos.
Bueno, además de esas situaciones, cuando yo tengo procesos que trabajan concurrentemente para solucionar un problema, también se da que los procesos necesitan comunicarse. Y acá vamos a pensar la comunicación como algo un poco más general, que es una comunicación entre procesos puede ser algo tan sencillo como, che, ya hice mi parte o ya llegué a este estadio, ahora podés vos hacer la tuya. O puede ser algo más complejo como compartir variables o compartir grandes volúmenes de información o generar resultados en un proceso que los consume otro. Entonces, el mecanismo que vemos hoy es un mecanismo que es limitado, que no permite enviar información. Lo que permite es enviar una señal. Una señal es como una notificación de la ocurrencia de un evento. Entonces, ¿qué evento se notifica cuando se usa SIG-User 1? Bueno, ese evento no está predefinido, sino que nosotros como programadores lo definimos en cada programa que hacemos. Entonces decimos, bueno, voy a hacer un programa que genere dos procesos, que simbólicamente los voy a llamar proceso A y proceso B. Entonces, cuando el proceso A termina de hacer su parte, le va a avisar al proceso B. Y el proceso B va a estar haciendo otra cosa y cuando recibe SIG-User 1 va, no sé, va a imprimir por pantalla de que ya se terminó. Entonces, eso es como un ejemplo de cómo SIG-User 1 la usamos dependiendo del programa, dependiendo de lo que queramos solucionar, para fines distintos, ¿no? Ahora, ¿cómo se usan las señales? Y lo cuento en voz alta, pero veámoslo bien en la presentación. Digamos, un proceso le envía una señal, un proceso A le envía una señal al proceso B. Para enviar la señal, el proceso A tiene que usar una función en C que se llama kill, que es para enviar, no para matar. Luego, el proceso B, que es el que recibe la señal, dentro de su código tiene que haber hecho una configuración, escúcheme bien, una configuración para decir qué código va a ejecutar cuando recibe la señal. Sí, sí, exactamente. Gracias, Chimuris. Entonces, el proceso B, que es el que va a recibir la señal, tiene que hacer una configuración para decir que desde ese momento en adelante, cada vez que se reciba la señal SIG-User 1, se va a ejecutar una determinada función, una función de código. Entonces, ese es como el mecanismo, contestándote en voz alta, Belén, de cómo se usan. Ahora, si ninguno tiene, digamos, un poco de código que haya hecho para compartir pantalla y ver alguna problemática, vamos directo a la presentación y explicamos lo mismo que está en el video. Y vemos dudas y demás. No sé, Cristian, por ejemplo, se sumó después y llegó a armar algo de código esto de señales. Cristian López. Ah, ok. Ahí contesta por el chat. Bueno. Andrés, ¿querés que comparta yo? ¿Querés compartir vos?
Aburrimos a Diego y se fue. Qué mal. O mala conectividad, sí. Perdón, perdón, interrumpa. Digo lo mismo de otra manera para quizás, digamos, complementar, ¿no? Que es, ¿la idea cuál es? Dijimos que hay un mecanismo que se llama señales que permite comunicar algo entre dos procesos. Ese algo que se comunica es la existencia de un evento, es decir, no se comparten datos, no le mandan 40 ni la cadena hola, ¿qué tal? Lo único que le dice es, te mando tal señal. Y hay un conjunto de señales ya definidas que son las que se pueden enviar. No es que yo puedo crear señales nuevas, sino que hay un conjunto definidos, que es el que mostraba Andrés en el slide anterior, que ese conjunto está definido y tienen un nombre y un número. Yo puedo decirle, te mando la señal SIGTERN, o le puedo decir, te mando la señal con número tal. Ahora, ese conjunto de señales que decimos que ya existen, que no las defino yo y que nada más las puedo usar, tienen un comportamiento definido por defecto. Es decir, si yo como programador no hago nada con señales, el comportamiento está ya determinado, que es cada señal tiene uno de estos 4 posibles comportamientos que, que iba a compartir Andrés. Y le devuelvo la palabra. ¿Alguna salida de producción? Eso lo que quiere decir es cuando el proceso reciba una señal que tiene configurado que el comportamiento es IGN, el proceso la recibe y dice, ah, recibí esta señal, no me importa, sigo haciendo lo mío. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un proceso que por alguna cuestión razonable envía determinadas señales a varios procesos, digo, bueno, quizás en alguno no quiero hacer nada y puedo configurar para que ignore la señal y listo.
Perdón, ahí tiene pinta de que le falta un paréntesis después del primer asterisco. Esta función simple es la que nos permite configurar qué tratamiento se le va a dar a esa señal en el proceso cuando esté corriendo, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo en la primera línea abajo del main es, cuando llegue la señal SIGINT, de aquí en más se va a ejecutar la función captura señal o captura senal, que es una función nuestra de código que está definida más arriba. Entonces, ¿cómo es la lógica de programación en esto de señales? Bueno, tenemos dos partes. Una es la parte de envío de señales y otra es la parte de recepción de señales. Lo que estamos viendo en pantalla es la parte de recepción de señales, que es dentro de nuestro código, de nuestro programa, incluimos el llamado a la función señal, tantas veces como nos sea necesario, para configurar que cuando de ahí en más se reciba esa señal, se ejecuta una determinada rutina. Entonces, cuando este proceso esté en ejecución, va a estar haciendo lo que tenga que hacer, que todavía no vimos el resto del código, y cuando reciba la señal SIGINT, lo que va a pasar es que va a parar la ejecución de lo que estaba haciendo, va a ir a ejecutar capturar señal, y cuando esa función se termina, el proceso va a seguir ejecutando el código que estaba ejecutando. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, en esas tres líneas que tenemos abajo del main, ¿estamos recibiendo una señal? ¿Estamos mandando una señal? No. Lo que estamos haciendo es configurar el comportamiento que va a tener el proceso para cada una de estas tres señales: SIGINT, SIGALARM y SIGTERM. ¿Se entiende? En este caso le pusimos que las tres señales ejecutan la misma función, pero obviamente que yo podría poner funciones distintas. Y luego de esa configuración, fíjense que viene un for que no tiene nada en ninguno de los tres términos del for. Y ese for, no sé si lo usaron alguna vez, pero es un for infinito. Es como hacer un while true, un while 1, que es, en principio no corta nunca. ¿Y qué se ejecuta dentro de ese for? Se ejecuta un llamado a la función pause. Que la función pause venía a continuación, que hace que el proceso o el thread se duerma hasta que llegue hasta que llegue una señal, sin importar cuál. Entonces, el proceso va a dormir. Cuando llegue una señal, lo va a despertar. ¿Y qué va a hacer cuando le despierta? Va a ejecutar lo siguiente que esté después del pause, que es el mismo código del for, pero antes de ejecutar ahí lo interrumpe y va a ejecutar la rutina que corresponde a la señal que recibió. Entonces, si el proceso está durmiendo en pause y recibe una de estas tres señales, se va a ejecutar la función capturar señal, que va a ser ese printf que tiene incluido, y luego va a continuar con el código del for, que el código del for es en un nuevo ciclo otra vez llamar a pause y otra vez irse a dormir. Eso es lo que hace nuestro proceso a partir del programa que hicimos, ¿no? Nosotros podríamos hacer un código distinto, podríamos configurar las tres señales y, por ejemplo, ponernos a procesar un archivo binario de empleados que tenga una cantidad de información grandísima, y mientras que estamos procesando archivos de empleados, podría pasar que recibamos una de estas tres señales. Entonces, ¿qué va a hacer? Para la ejecución de lo que se estaba haciendo, de ese procesamiento del archivo, ejecuta la función capturar senal y una vez que esa función termina, vuelve a donde se había quedado en la ejecución y sigue procesando el archivo. ¿Se entiende? Sí, se comprende. ¿El resto qué opina? ¿Les resulta intuitivo? ¿Parece medio chino? ¿No tanto? La verdad que ahora lo entiendo. Buenísimo. No, o sea, yo la verdad, o sea, esto de cuando tengo que asimilar algo nuevo es como tipo se me hace toda una ensalada. A veces se me hace fácil, a veces se me hace difícil, pero es como que esto sea con lo que veníamos viendo de hilos, o sea,
no cambia mucho en sí el factor, pero sí se entiende la idea de a qué quieren llegar, o sea, el tema de las señales y demás. Es como un tipo, no sé, a ver, preparando la comida. O sea, el chabón pone el arroz todo y sabe que el arroz termina en 10 minutos. De mientras tanto puede cocinar unos patis, por ejemplo. El mientras tanto. O sea, el arroz lo deja como en stand-by. No sé si se entiende. O me fui de bomba. ¿Se entiende la idea de que de alguna manera, claro, se hacen cosas concurrentes, ¿no? Acá no es que tenemos más de un proceso para hacer la concurrencia. Obviamente que para comunicar dos procesos tiene que haber dos procesos, ¿no? Pero cuando yo tomo este código no genera un nuevo proceso ni genera varios threads. Lo que hace es como dejarlo en pausa. Imagínense que en el ejemplo que decías vos, Darío, de decir, yo estoy, por ejemplo, no sé, cortando cebolla para una comida que voy a hacer y al mismo tiempo veo que me está hirviendo el agua, entonces dejo de cortar la cebolla, voy y no sé, tiro los fideos al agua y vuelvo y sigo cortando cebolla. Bueno, ese veo que el agua está hirviendo vendría a ser la señal que recibí, le doy un tratamiento a esa señal, es decir, hago algo a partir de esa señal, típicamente, y después sigo cortando cebolla, sigo haciendo lo que estaba haciendo. Si esas tres líneas las ponen arriba de, es decir, después del for, ¿qué les parece que pasaría? No tengan miedo de equivocarse, ¿eh? En realidad lo que respondo a Cristian, que Cristian dice se ejecutaría constantemente. No, pero porque la sintaxis que estás viendo es un poco tramposa, que es, fíjate, Cristian, que el for no tiene llave de apertura y llave de cierre. Entonces, cuando vos tenés un for que no tiene llave de apertura, se ejecuta solo una instrucción dentro del for. Lo que pongas por debajo ya no está dentro del for. ¿Me explico? Lo mismo con un while. Si yo hago un while y no le pongo llaves, es solamente la primera instrucción la que toma. ¿Haría la pausa, sería? ¿No haría la pausa para ir a hacer otro? Vamos a pensarlo juntos, entonces. Vamos a imaginarnos que esas tres líneas de señal no están donde están, sino que están justo antes del return. Entonces, cuando yo pongo esto a ejecutar, se crea el proceso y lo primero que hace dentro del main es hacer un for infinito. Ah, no, y ahí no sale. ¿Y de ahí no sale por qué? Está Porque bien, no están las señales antes. no son las señales. Vamos, pará, lo termino de decir. Es por ahí, Sergio, pero lo voy a decir un poco más explayado para el resto. Que es, arranca el for. ¿Qué hace el for? Hace un pause. ¿Está bien? Entonces, el proceso queda dormido hasta que llegue alguna señal. Supongamos que le mandan SIGINT. Recibir esa señal lo va a despertar. Pero yo tengo definido, tengo configurado que cuando llegue SIGINT se ejecute capturar señal. Y la verdad que todavía no, porque dijimos que ese código lo mandamos en este ejemplo antes del return. Entonces, si yo no hice las configuraciones, si yo no ejecuté esas tres líneas de señal, que son las que configuran qué tratamiento le voy a dar a la señal, si llega una señal antes de que yo configure el tratamiento, no le va a dar el tratamiento que yo esperaba. ¿Está bien? Vamos a pensarlo de otra manera, que es, si en mi código yo configuro que cuando el agua hierve tengo que echar los fideos, si yo eso no lo configuré y el agua está hirviendo, y no voy a echar los fideos, porque no lo configuré. Bueno, acá está pasando eso. Si yo pusiera las tres líneas de señal, las tres líneas de configuración, las pusiera justo antes del return, entonces el proceso queda clavado ahí dentro de ese for y nunca llega a ser la configuración que está por debajo.
Entonces, dentro del for se va a dormir y cada vez que llegue una señal, por más que sean las 3 que nos interesan, no va a ejecutar nunca capturar señal. ¿Se entiende? Porque la configuración rige desde que se ejecuta esa línea para adelante. Dicho de otra manera, si justo el proceso apenas es creado, que todavía no llegó a ejecutar la primera línea de señal SIGINT, capturar señal, si justo antes de que se ejecutara eso le cayera la señal SIGINT, el comportamiento que se va a ejecutar es el por defecto, no el nuestro. Ahora, es casi imposible que se dé ese fenómeno, ¿no? Porque el proceso se crea, una vez que se pone en ejecución ya se hace la configuración. Claro. Pero es importante entender cómo funciona este mecanismo, que la configuración es de ahí en más. ¿Por qué? Porque si ustedes el día de mañana hacen un ejercicio donde se ponen a hacer un montón de cosas y recién en la mitad configuran la señal, entonces puede ocurrir de que se pierdan de tratar correctamente una señal que recibieron, porque no estaba bien configurada. Y está bueno también para terminar de entender, ¿no? O sea, ese llamado a señal es un llamado de código real que se va a ejecutar, que su ejecución no genera ni la recepción ni el envío de un señal. Lo que genera es que se configure que de ahí en más se le va a dar cierto tratamiento. Perdonen que lo repita muchas veces, pero busco que se grabe. Créanme que es un error muy común pensar que me lo han dicho muchas veces todos los años de, no, acá puse señal y estoy recibiendo la señal. No, ahí no estás recibiendo ninguna señal. Ahí estás configurando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguimos adelante? Sí, hay que preconfigurar. Bueno, seguimos adelante entonces. Sí, dale. Perdón, no sé si ya está mostrada la tabla de nuevo por las dudas, por si alguno se distrajo. La tabla es la que vimos antes que decía el nombre simbólico que tiene la señal y el número que tiene asociado. Entonces, cuando yo quiero mandar una señal desde la línea de comandos, tengo que usar este numerito. ¿Y por qué ahí no está el 9, que es para terminar el proceso? No, porque no está completo el listado. La idea era que ustedes entendieran que hay un conjunto de señales predefinidas, que son las que se pueden usar, que tienen un número, que tienen una acción por defecto, pero no está completo. Hay muchas más señales. Ah. La que dice el compañero que es algo muy común, a lo mejor muchas veces hasta lo usaron y no sabían bien por qué, un kill menos 9. ¿Escucharon hablar de kill menos 9? Sí. Sí, bueno, cuando uno hace un kill menos 9, kill, que significa matar, traduciéndolo, en realidad no es para matar, es para enviar señales. Y 9 es la señal que le dice al proceso, terminá, morite. ¿Está bien? Ahí hay un poco de... Hay un nombre confuso, digamos, ¿no? En realidad kill es para enviar señales. Y a su vez, esto es como enviar señales de la línea de comando, ¿no? O sea, me paro en la línea de comando, pongo kill menos el número de señal o el nombre de la señal, y disculpame Andrés que
que me estoy pisando con lo que estabas por decir. El segundo parámetro es el Process ID, el PID del proceso. Acuérdense que cada proceso tiene un identificador numérico. Por ejemplo, si estoy trabajando en Windows, puedo ver ese identificador desde el administrador de tareas. Me puedo ir a los detalles y ver el ID que tiene asociado a ese proceso. ¿Todos saben de lo que estoy hablando? ¿Alguno quiere que lo muestre? Si están trabajando en Linux, pueden ejecutar el comando ps-a y eso les muestra todos los procesos que están corriendo y ahí pueden ver el identificador del proceso al cual le quieren mandar la señal. El MIT estamos viendo. Sí. Tienes que ir a detalles. Sí, a la pestaña de detalles. Entonces, si yo quiero enviarle a un proceso específico, me fijo ahí qué PID tiene y de la línea de comando escribo kill menos el número o el nombre de la señal y como segundo parámetro el PID del proceso al cual le quiero mandar. Guarda, no le mandes al Chrome porque si termina el Chrome estamos al horno. Voy a llegar a cortar el Meet. No, 9. Sí, te conviene hacerlo de la línea de comandos del CMD normal. Sí, tiene que existir. Como que me llamo Andrés Daniel Chimuriz Jiménez. Si no me dejo llamar. No existe. A ver, ejecuta un PS-A, Andrés, ahí en la terminal de circuito. Con la mayúscula. Sí, es con la minúscula. Lo que pasa es que por cómo funciona CWin, te encapsula y no te deja ver nada de los demás procesos que están corriendo en Windows. Sí. A ustedes no les va a pasar esto porque a ustedes le van a mandar señales a procesos que ustedes mismos van a poner a correr desde CWin. Entonces, cuando hagan un PS-A van a poder ver la línea del proceso de ustedes que está ejecutando. Así que quédense tranquilos. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿Preguntas? Esto es cómo mandar una señal desde la línea de comandos. Si ustedes quieren mandar una señal desde el código de otro proceso, ahí les estoy compartiendo por el chat de acá de Meet un link al manual, a la documentación. Lo que tienen que hacer es usar una función de C que se llama kill y que la invocan y le pasan también dos parámetros. El primer parámetro es el PID y el segundo parámetro es el número de la señal, o pueden usar el nombre de la señal porque hay un define de C que nos permite usar el nombre. La misma librería que incluimos para hacer la configuración. ¿Está bien? Entonces, señales, un mecanismo para comunicar procesos, es una comunicación limitada, no es que pueden compartirse volúmenes de datos, no. Lo único que hace es, te mando una señal para avisarte de algo, pero no te mando ninguna variable, ningún número, no te mando nada, te mando una señal. ¿Cuál señal? Bueno, hay un conjunto definido. Ese conjunto definido tiene un comportamiento por defecto, pero yo como programador puedo decirle que un proceso que ejecute mi código, mi programa, va a tener un comportamiento distinto para alguna señal. ¿Cómo se lo digo? Usando la función señal, que es la que me permite configurar.
Esa es una parte del problema. La otra parte es cómo envío una señal usando la función kill dentro del código o desde la línea de comandos usando el comando kill. Fuimos. Sí. Dicho de otro modo, si yo estoy programando, estoy haciendo mi programa y digo, uy, voy a usar la función kill para mandarle una señal a otro proceso. Y dijimos que recibe dos parámetros, el PID y el número de señal. Digo, bueno, el número de señal es SIGUSER1. Buenísimo, es la que voy a usar. ¿Y el PID del otro proceso cómo lo sé? Profe, pero sí o sí tenemos que usar esta función kill. Y depende de la consigna, depende de lo que quieras hacer. ¿Solo Digo, esta nomás? En alguna consigna vos podés, puede ser que te digamos enviar la señal desde la línea de comandos para probar. Ahora, si vos tenés dos procesos que se quieren comunicar y esos dos procesos están corriendo un código tuyo, sí, de fondo lo que tenés es un llamado a la función kill. Cada vez que querés mandar una señal. Entonces, el proceso A le manda una señal al proceso B. En el código del proceso A ustedes van a escribir kill. Pero ¿cómo saben cuál es el PID del proceso B? ¿Qué se les ocurre? Con el comando PS. Sí, pero ¿cuál sabes cuál es? Claro, ¿cómo sabes cuál es el que querés mandarle? Porque vos pensás que cuando vos estás escribiendo el código del proceso A, depende de cuándo se ejecute, pues yo lo pongo a ejecutar 10 veces, tiene que funcionar 10 veces, no es que lo programa, fijo un PID del proceso B, lo compilo y funciona solo esa vez. Entonces, les voy digamos, considerando que es tarde, voy directo a la solución, que es, una solución es, si los procesos están emparentados, si son padre e hijo, yo sé cuál es el PID del otro. ¿Por qué? Porque cuando yo genero un programa que cuando se está ejecutando es un proceso y creo un hijo, el padre tiene el PID del hijo. ¿Sí o no? Creo que es un número más. ¿Un número más? No necesariamente. Depende de cuántos procesos se hayan creado en el medio. Claro. Pero como vimos en la primera parte de la materia, un padre hace un fork, se genera un hijo, y el padre, como resultado del fork, recibe el PID del hijo. Claro. Entonces, en ese caso, si el padre le tuviera que mandar una señal al hijo, el padre sabe cuál es. Porque cuando hizo el fork, guardás ese PID en una variable y sabés cuál es el PID del hijo para mandarle una señal. Y si el hijo le tuviera que mandar una señal al padre, Con PPID. con getPPID o getParentPID, el hijo obtiene el PID de su padre y le puede mandar la señal. Entonces, una manera que ustedes tienen en sus consignas es pensar en hacer un programa que cuando se ejecute va a ser un proceso que va a generar un hijo y de esa manera ya sé cuáles son los PID para poder emparentarlos, ¿no? Para poder comunicarlos con kill. Otra manera más rústica es, vieron que cuando uno programa en C, cuando uno pone a ejecutar el programa y se crea el proceso, uno de la línea de comandos le puede pasar parámetros. ¿Alguna vez usaron argb, argc? Sí, en algunos programas. Sí. Claro, entonces yo podría hacer dos programas distintos, el programa A y el programa B, pongo a ejecutar el programa A, me fijo cuál es su PID y luego invoco al programa B pasándole como parámetro el PID de A. Entonces es una manera más rústica, pero también me permite que el proceso B, en ejecución, pueda mandar una señal al proceso A. Y una tercera manera es que los procesos, cuando están ejecutando,
me pregunten por línea de comando, me digan, bueno, pasame el PID del proceso al cual tengo que mandar la señal, y ustedes como usuario van, hacen un PS, se fijan el PID y se lo ingresan. Si a alguno le pareció medio chino lo que acabo de contar, igual está la grabación y cuando se pongan a programar se van a topar con este problema y pueden volver a escuchar esto que les va a servir. La manera más, digámosle, correcta no es la palabra, pero la manera más sólida es que los procesos estén emparentados. Pero no es necesariamente así. Digo, dependiendo de lo que uno esté desarrollando fuera de esta materia, puede darse el caso de que mis procesos no estén emparentados, ¿no? Y no son padre e hijo. Pero a los fines de esta materia, en general, si ustedes usan una dinámica padre e hijo, ya tienen el problema resuelto de cómo conocer el PID. ¿Se entiende? Sí. Sí. Exactamente. Sí, o incluso también usando otro mecanismo que no vamos a ver que se llama pipes. Pero bueno, con lo que vimos hasta acá son estos los tres que yo mencioné. A partir de la semana que viene ya pueden usar el cuarto también. Entonces, hasta acá vimos conceptualmente cómo funcionan las señales. Nos queda un solo temilla para ver, que es que dijimos que la función señal es la que se usa para configurar. Pero hay otra manera también de configurar, y es una manera que es más compleja de hacer, pero más potente. ¿Querés? Sí, ya estás en eso. ¿Por qué es más potente? Porque te voy a pedir, Andrés, que vayas al ejemplo de código de señal que vimos. Fíjense una cosa al primero. Fíjense una cosa. Cuando se recibe SIGINT, se ejecuta capturar senal. Cuando se recibe SIGALARM, se ejecuta capturar senal y lo mismo con SIGTERM. Ahora, cuando yo estoy ejecutando capturar señal, que hago ese printf, el único dato que yo tengo es el número de señal que recibí, pero no sé ni quién me lo mandó. Y si hablamos de comunicar procesos, en muchas situaciones yo necesito saber quién me lo mandó, o incluso tener otra data. Y si configuro con señal, no tengo ninguna otra data más que el número de señal. Entonces, veamos ahora sí, Andrés, te cedo la palabra, el otro método.
Profe, ¿el info ahí le pone el flecha? ¿O qué sería ahí? Menos, mayor. Sí. Sí, es una estructura. Ah, ok. Así es. Conceptualmente, lo que estamos haciendo acá, más allá de que son más pasos, parece como más complejo, en realidad es lo mismo. Estamos configurando qué tratamiento se le va a dar a la señal. La configuración que hacemos es más potente, o sea, podemos configurar más cosas y al mismo tiempo, cuando se invoque a capturar señal, no nos manda nada más que el número de señal, nos manda también esta estructura que es de tipo siginfo-t, que tiene un montón de datos que de hecho están en el siguiente slide. Uno de los datos que más se suele utilizar es saber el PID del proceso emisor, que es el cuarto parámetro de arriba hacia abajo. Profe, ¿le puedo Fíjense que hacer hay una otros datos. consulta? Sí, obvio, todas las que quieras. El for en la anterior, el for ese que está solito, ¿siempre va abajo de... ¿En el main va siempre un for así con un pause? No, estos son códigos de ejemplo. Eso contaba antes que en este caso, en este ejemplo, estamos haciendo un bucle infinito que no hace nada más que dormir a la espera de señales. Pero la realidad es que cuando vos haces el código para resolver una determinada consigna, vos te pones a procesar, a hacer lo que tenés que hacer. Y mientras que estás haciendo eso, te pueden caer señales. Y lo que hace ahí el el proceso es, para de hacer lo que está haciendo, ejecuta la rutina de tratamiento de señal y una vez que esta terminó, sigue haciendo lo que estaba haciendo. En estas consignas o sea, en estos ejemplos y en las consignas que ustedes van a hacer, muchas veces van a usar esto de poner un for con un pause, porque en realidad lo que se quiere mostrar es cómo el proceso trata las señales. No hacemos hincapié o foco en, en la función principal del proceso, ¿no? En estar haciendo otra cosa. Pero está buena la pregunta. Ok, gracias. Exactamente, no se preocupen demasiado por profundizar el entendimiento acá, si bien si lo quieren hacer les podemos compartir documentación y ayudar, pero en general van a usar esto mismo, este mismo código tal cual está. Algo que se puede hacer, digamos, si usaran esto para laburar, de verdad, algo interesante de hacer, que está un poquito más adelante, es cuando ven la línea que dice sig_fill_set, que invoca esa función y le pasa la dirección de memoria de act.sa+, eso lo que nos permite es establecer una priorización entre señales. Eso es súper útil, pero la realidad es que en esta materia no lo van a usar. En esta materia basta con copiar y pegar lo que tienen y a lo sumo cambiar el nombre a una variable y nada más. Y el nombre de la función, ¿no?
No me acuerdo qué era. Pues un puntero a Void, pero no me acuerdo qué era, pero nunca lo usábamos. Pero si me das un segundo, me fijo ya mismo en la documentación. Dame un segundo. Mientras voy contando cómo pasamos de todo esto muy lindo a la práctica, les recomendamos que tomen los ejemplos de código que tienen en la presentación y que los compilen, los prueben y de ahí se empiecen a interiorizar y empiecen a resolver consignas. Profe, entonces, siempre tenemos que crear una estructura. No te escuché, Diego. Sí. No, buenísimo, ya respondiste vos. Perdón. Cuando usamos action. Manejarlo. Ese último parámetro es un context. ¿Qué solo Dios lo sabe. Y siempre en el método hay que ponerle los argumentos esos, ¿no? Lo que tiene ahí. Claro, al método, a la función que vos definís para tratar la señal, si usaste SIGAction, tenés que recibir esos 3 parámetros. Le podés poner el nombre que vos quieras, pero el tipo tiene que ser esos. El Claro. primero tiene que ser un entero, el segundo tiene que ser un puntero a SIGINFO-T, y el tercero tiene que ser un puntero a void. Después el nombre es el que vos quieras. En general, uno copia y pega y usa siempre esos nombres. Claro, por más que yo quiera hacer un print nomás, igual lo tengo que usar así, para después manejarlo. Sí, lo que pasa es que si vos querés hacer un print nada más, podés usar el otro método de configuración que era señal. Los primeros. En general uno usa así, muchas veces usa señal y nada más. Ahora, si querés hacer algo más complejo, como por ejemplo saber el PID del proceso que te envía la señal, necesitas usar SIGAction. Claro, ¿Está bien? sí. ¿Con SIGAction no? No, con las dos. Yo les recomiendo que arranquen con señal, que es el más sencillo de usar, y después se van a ir topando con la necesidad de usar SIGAction. O sea, tienen que saber los dos. Pero arranquen por señal, que es el más sencillo. SIGAction no es complejo, porque uno copia y pega, pero a veces asusta, ¿no? Que uno ve tantos datos que no entiende, tantos datos nuevos, tantos tipos de datos nuevos. Arranquen con señal, acuérdense que es fácil. Son 2 lados del mostrador. De un lado configuro qué tratamiento le voy a dar a la señal, del otro envío la señal. Ese envío a la señal, para arrancar, puede ser que la envíe de la línea de comandos o puede ser que genere un proceso que use la función kill para enviar la señal. Pero bueno, esto se los podemos contar toda la noche, pero lo que hay que hacer es arremangarse y ponerse a codear. Y después cuando se vayan topando con los problemas, háblennos que estamos hoy mismo o cuando sea. ¿Sí? Como dijo Andrés al principio, para los que se sumaron después, la clase que viene vamos a ver el último tema de la materia, que es memoria compartida. La siguiente clase la tenemos para dudas, preguntas, repaso. La siguiente es el segundo parcial, el 23. Y el 30 ya es el recuperatorio, sí. Parcial y recuperatorio presenciales, 23 y 30 de junio. Entonces, lo que les queda de aquí en más es codear. Les recomendamos que en la medida posible, por más que no hayan terminado con semáforos, hagan algunos ejercicios de esto. Y hay que ponerse al día lo antes posible para seguir con memoria compartida, que es lo que se viene.
son los 3 temas de esta segunda parte. ¿Alguno quiere preguntar algo? ¿Quiere ver algo más? ¿O ¿Memoria compartida tiene que ver con semáforos? no tiene que ver en un sentido estricto, pero podés usar memoria compartida para semáforos que quieras compartir entre procesos? Parece un trabalenguas, la semana que viene lo charlamos. Pero en principio, la memoria compartida, ¿con qué tiene que ver? Dijimos que la idea de este tema que vimos hoy, señales, es comunicar procesos. Y dijimos que como método de comunicación es muy limitado, porque lo único que hago es un proceso avisa de algo a otro, pero no le manda datos, ni comparte variables, ni nada. Bueno, memoria compartida es definir una porción de la memoria que no pertenece ni al proceso A ni al proceso B, pertenece a los dos. Los dos pueden leer y escribir. ¿Me explico? Sí. Así que bueno. Bueno, yo los invito, si nadie quiere preguntar nada más, lo digo con la mejor de las ondas, sé que están todos cansados, traten de hacer un ejercicio hoy antes de irse a dormir. Aunque sea de levantar en el código mismo que está en la presentación, ponerlo a correr y chusmearlo un poquito, de acá a las 10. ¿Sí? Sí. ¿Señales se puede usar tanto con hilos como con procesos pesados? No, típicamente es un mecanismo de comunicación entre procesos pesados. Claro. No lo podés usar para comunicar hilos entre sí. ¿Está bien? Lo cual no quita que vos podés tener un proceso que tenga varios hilos y ese proceso recibe una señal, que es otra historia. Claro. ¿Está bien? Y ahí puede ser que esa señal, vos, como parte del procesamiento de la señal, modifiques una variable global que a lo mejor tiene un impacto en algunos hilos. O sea, no es que son excluyentes los temas. Claro. Pensarlo todo como herramientas que tenés a disposición. Sí. Bueno, cortemos acá, así se van aunque sea levantar el código. ¿Sí? Y en la semana traten de meterle, porque se nos viene el segundo parcial encima. Bueno. Sí, repito, 9 del 6, memoria compartida, 16 del 3 repaso, 23 del 6 segundo parcial presencial, 30 del 6 recuperatorio presencial. Todo esto igual está en el proyecto de cátedra, que está en EBA. Bueno, cortamos entonces, si nadie pregunta nada, a codiar. Dale, chao, hasta luego. Buenas noches, que descansen. Chao, buena semana.